Hoy tenemos temazo, hoy vamos a hablar de los agradadores. Los agradadores son lo que en inglés se llaman people pleasers. People pleasers son las personas que se desvían de su camino para complacer a otras, incluso cuando eso es algo malo para esas mismas personas. Como no he encontrado un término adecuado en español para describir a estos people pleasers, voy a hablar de agradadores. Y te voy a enseñar el arte y la ciencia de ponerte a ti mismo primero. Si te sientes incomprendido en este tema, sientes que tus propios deseos o necesidades no importan, o sientes que tienes que hacer el pino puente por otras personas, siendo tú mismo, diciendo lo que quieres ser, no estás solo. Y vas a aprender un montón de herramientas increíbles hoy. Hola, soy tu amigo Alberto y bienvenido a un episodio egoísta y sin culpa del podcast de Alberto Cartier. ¿Por qué llamo este episodio egoísta? Bueno, pues porque tú y yo vamos a hablar sobre los agradadores. Te voy a enseñar el arte y la ciencia de ponerte a ti primero. A que sería estupendo ponerte a ti primero, sé que sí, y te lo mereces. Si eres nuevo en el podcast de Alberto Cartier, quiero darte la bienvenida. Soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, empresario, coach, intérprete de conferencias, formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Y quiero dedicar un momento a darte la bienvenida porque el hecho de que hayas dado play a este episodio me dice que eres una persona a la que le gusta aprovechar su tiempo y una persona interesada en progresar en la vida. Así que déjame darte personalmente la bienvenida a la familia del podcast de Alberto Cartier y reconocerte por querer crear una vida mejor para ti y para la gente que quieres. Sin más, vamos al lío. Estamos hablando de complacer a la gente y uno de los motivos por los que quiero hablar sobre complacer a la gente es que es algo muy mal interpretado. Esto es algo que a mí me creaba dificultades, este tema de complacer a la gente, y tú y yo hoy vamos a desentrañar este tema, lo vamos a definir, y te voy a explicar lo que dice la investigación sobre el cerebro y sobre complacer a la gente, porque va a ser muy interesante cuando te des cuenta de que complacer a la gente es algo con lo que todos lidiamos, y al final de este episodio tendrás herramientas que te harán ser más consciente de ti mismo, herramientas que te ayudarán a detectar esos momentos en los que sientes la presión de complacer a otras personas, y sé que lo haces, y esa presión empieza a anular tu capacidad de ponerte a ti mismo primero. Así que vamos a empezar con este término de ser alguien agradador. Vamos a pasar directamente a la llamada de un oyente que se llama Janet, y voy a usar tus preguntas para ayudarme a profundizar más y más en este. Vamos a empezar con el término agradador. Los agradadores son las personas que simplemente tienen un fuerte deseo de agradar a los demás. Incluso si agradar a los demás les cuesta su esfuerzo, les cuesta dinero, les cuesta tiempo, les cuesta de todo. Y a mí me solía pasar, y todos los que somos y éramos hijos complacientes, crecimos siendo agradadores. Por lo tanto, si tienes dificultades con esto y con frecuencia sientes que tus propios deseos y necesidades no importan y te encuentras queriendo agradar a los demás una y otra vez y encuentras que es muy difícil ser tú mismo, decir lo que quieres, no estás solo. Y hoy te voy a dar un montón de herramientas maravillosas y una cosa muy interesante, la investigación que he hecho para preparar este episodio es que los agradadores, y este no es un término médico, no es un diagnóstico que utilizan los psicólogos, simplemente es una manera en la que hablamos de forma informal de este mecanismo de afrontamiento que todos utilizamos para mantener la paz, para encajar, para sentir amor. Y hay 4 cosas que quiero que te lleves rápidamente y después vamos a la pregunta de Janet. Primero, todos somos agradadores. A menos que seas un narcisista de mierda y tengas una conexión neurológica que te impida vincularte realmente con otras personas, para poder moverte con la vida tienes que hacer que otra gente sea feliz. Tienes que poner, por ejemplo, las necesidades de tu jefe por delante de las tuyas si quieres seguir con ese trabajo. Las necesidades de tu pareja, de tus hijos. Cuando eras pequeño querías agradar a tus padres. Incluso ahora es posible que sigas trabajando para agradar a tus padres. Y hay momentos en los que necesitas que otras personas realmente sean felices contigo. Como cuando estás en correos y quieres que la persona que te está atendiendo te atienda bien. Y es importante y no te pasa solo a ti. Segundo, nunca te vas a librar de querer agradar a las personas. Y no puedes porque cierto nivel de agradar a las personas es necesario en la vida, porque las relaciones son un toma y daca, y hoy vamos a hablar del equilibrio, de cómo equilibrar tus necesidades y las de los demás. La tercera cosa que quiero que te lleves inmediatamente es que agradar a los demás solo es un problema si lo haces por defecto. Si eres el tipo de persona que está tan centrada en los demás que ni siquiera sabes quién eres, que has estado descuidando tus propias necesidades o silenciando tu propia voz, o te sientes constantemente como si fueras un felpudo que todo el mundo pisotea, agradar a los demás realmente es un problema para ti. Y esto es algo que quiero que superes porque quiero más para ti. Vas a sacar más de tu vida, vas a ser más consciente de ti mismo. Cuando empiezas a poner a los demás primero y abandonarte a ti mismo, no haces eso. Así que hoy probablemente te sorprenderá bastante lo frecuente que esto es para ti, para que puedas empezar a tomar decisiones diferentes en tu futuro. Y eso me lleva a lo cuarto que quiero que te lleves. Puedes recuperar tu poder. Mi misión hoy es ayudarte a comprender el tema, a ganar más autoconciencia para que puedas interrumpir ese patrón y crear un patrón diferente, que es tomar decisiones conscientes en tu vida diaria. Empoderarte de verdad, porque puedes aprender a elegir conscientemente cuándo vas a poner a otras personas primero y cuándo no, y cuándo te vas a poner a ti primero.
Así que vamos a empezar con la pregunta que decíamos de Janet. Y Janet dice: hola Alberto, a mí me educaron diciendo que lo que define una buena mujer es lo que puede hacer por los demás, por sus hijos, por su marido, lo que sea. Y que tú siempre estás en segundo lugar. Ya sea ducharte después, sales la última, comes la última en todo. Así que mi mayor lucha ahora es crear suficiente amor propio para mí sin sentirme culpable, sin sentir que no estoy siendo lo suficientemente humilde, o sin sentir que soy peor madre o peor esposa porque me estoy ocupando de mí misma. Sé que es al contrario, sé que tengo que cuidar de mí para poder cuidar a los demás, pero me cuesta hacerlo y sentir esa culpa. Para mí, literalmente, se siente como un niño que está aprendiendo a andar. No sé hacerlo sin sentir culpa. Quiero eliminar esa culpa de dentro de mí. Bueno, Janet, pues tengo malas noticias. No puedes eliminar la culpa. Y voy a decirlo otra vez. Cuando empiezas a ponerte a ti primero, no puedes eliminar la culpa. Y quiero ser sincero con eso. Pero déjame decirte dos cosas que son realmente importantes, porque esto no se trata de culpa. Esto se trata de que definas por ti misma lo que significa ser una buena mujer, una buena madre, una buena persona, una buena esposa, a tus ojos. Y por eso te voy a dar dos grandes toques de atención que he tenido sobre este tema. Y luego te voy a contar una historia. Una historia que es una locura. Así que primero lo primero. El primer toque de atención que yo recibí es la noción de que las personas que te quieren van a estar molestas contigo cuando te pones a ti primero. Es cierto, no les va a gustar. Les gusta que sea la persona que eres ahora mismo. Les viene bien que les pongas a ellos primero. Y esta es la dinámica que tenéis. Pero esta dinámica ya no es buena para ti. Así que tienes que estar preparada, tienes que esperar que las personas que quieres estén molestas o decepcionadas o enfadadas cuando empieces a ponerte a ti primero. Pero aún así te van a querer. No es una cosa o la otra. Y te voy a contar más sobre esto. Y segundo, y este es un toque de atención enorme, ¿qué pasa si la culpa no desaparece? ¿Qué pasa si la culpa es algo bueno? ¿Qué pasa si la culpa es súper saludable de sentir ahora mismo? Y eso es lo que yo creo. Creo que la culpa es sana y creo que puedes reencuadrar la culpa, porque la culpa demuestra que esto te importa, por eso te sientes así. Si fueras un narcisista de mierda, no te sentirías culpable en absoluto por ponerte a ti primero. Así que quiero reencuadrar la culpa. La culpa es bien. La culpa puede ser algo bueno o algo malo. Si voy contra mis valores, si voy contra mis principios, la culpa me indica que estoy yendo contra mis valores y contra mis principios. Pero esto no es el caso. Aquí tú te estás poniendo la primera y eso es algo nuevo. Entonces la culpa es una señal de que te estás liberando de ese hábito de agradar a los demás. Te sientes culpable porque ponerte a ti mismo primero es un nuevo sentimiento. Eso es todo. Hace unos años me di cuenta de algo que creo que te puede ayudar. Dos cosas pueden ser verdad a la vez. Puedes ponerte a ti mismo primera y puedes decepcionar a la gente. Y aún así pueden quererte, aunque estén decepcionados. Y otro ejemplo de que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo es que puedes sentirte culpable y aún así puedes ponerte a ti misma primero. Mola mucho, no es una cosa u otra. Y por eso digo que este tema sobre agradar a los demás, sobre complacer, se trata de equilibrar tus necesidades con el hecho de que para tener buenas relaciones a veces hay que llegar a un punto intermedio. Y esto es importante porque para que tengas la vida que quieres, vas a tener que decir a la gente que quieres que no. Y a mí me pasa mucho, yo tengo 53 años, quiero que mis amigos sean felices, quiero que mi hermano sea feliz. ¿Por qué? Porque le quiere. Cuando me meto en uno de esos momentos donde es un equilibrio, no es fácil. Y te voy a contar ahora una historia, te voy a contar cuando mi padre todavía estaba vivo. Mi padre nos pedía muchísimo dinero. Y cuando te digo muchísimo dinero me refiero a que todos los días le dábamos 4 o 5 mil euros. Porque según él era diferente, era la cabeza de familia, las reglas no se aplicaban a él. Tanto mi hermano como yo hacíamos lo posible por llegar a fin de mes y poder darle esos 4 o 5 mil euros. Dinero con el que él contaba y nosotros no queríamos decepcionarles. Y esto es un caso de agradador salvaje. En el caso de mi hermano no era por mi padre, porque él ya no se llevaba bien con él y ya había decidido ponerle el límite. Pero no era capaz de poner el límite conmigo. Y en mi caso yo nunca conseguí sacudirme ese sentimiento de culpa, esa sensación de que mi padre no me iba a querer si no le daba esas cosas. Tanto es así que nosotros desayunábamos muchas veces y él me llamaba para que desayunáramos y ya no sabía si quería desayunar conmigo porque me quería, porque soy su hijo o porque era su principal fuente de ingresos. Y eso enturbió toda nuestra relación. Y eso era malo para él y sobre todo era malo para mí. Afortunadamente, antes de que muriera, fui capaz de hacerle frente, fui capaz de poner el límite, fui capaz de decirle, mira, no te voy a seguir dando ese dinero a final de mes. Me cuesta la vida para los traductores, tengo nóminas que pagar y no estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer. No consigo que la empresa salga a flote, está descapitalizada y no tengo tanto dinero para dártelo. Y se enfadó, y se decepcionó, y se sintió mal. Y nuestra relación empeoró. Y ya no teníamos la misma relación que antes, ya no teníamos la misma relación tan buena como cuando yo me desvivía por agradarle, cuando yo era un agradador salvaje con mi padre. Pero sorprendentemente seguimos desayunando y me siguió queriendo. Y a veces me decía que no tenía dinero, pero ese ya no era mi problema.
y nuestra relación mejoró y yo me sentí mejor y al mismo tiempo me seguía sintiendo culpable. Y me sentía culpable porque es una sensación nueva. Me sentía culpable porque no estaba acostumbrado a decirle que no. Porque el miedo, el terror a que me dejara de querer era tal que me impedía decirle que no, hasta que llegué al punto en el que no tenía otra solución. Así que aunque la culpa a veces es buena porque te indica que te estás separando de tus valores, separando de tus principios, separándote de tu identidad, otras veces es buena precisamente por eso mismo, porque tú no quieres tener una identidad degradadora. No quieres que tu valor sea agradar a los demás, pase lo que pase, para que te quieran. En mi caso, yo no me quería lo suficiente para poner ese límite, hasta que lo puse. Así que recuerda, dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Y vas a decepcionar a alguien. Y puedes hacer lo correcto para ti. Y alguien puede estar decepcionado contigo y puedes saber que en el fondo todavía te quieren. Y la gente que te quiere a ti te decepciona todo el tiempo. Y aún así les quieres. Así que es un verdadero arte aprender en esos momentos, con gracia, a defenderte y aún así dar el espacio para que alguien esté molesto contigo, para que alguien esté decepcionado contigo, para que alguien esté triste por esta decisión que tú has tomado. Eso es lo que pasó con mi padre. Los dos nos sentíamos decepcionados de que no fuera de otra manera. Así que si quieres que otras personas den espacio a emociones reales, a las emociones reales que estás sintiendo, necesitas ponerte en esa circunstancia. Y tienes que cumplir lo que vas a hacer y dar espacio también para sus sentimientos de decepción, de confusión, de tristeza. Y tienes que saber que alguien a quien le estás dando espacio para eso puede hacer alguna broma o decir algo sarcástico. Porque, seamos sinceros, un comentario sarcástico tiene por debajo tristeza que no se ha procesado de una forma sana. Así que ten en cuenta que sí, cuando empiezas a ponerte a ti mismo primero y cuando empiezas a tomar decisiones, vas a decepcionar a otras personas. Y tienes que darles espacio para que sientan sus emociones. Y te van a seguir queriendo, incluso aunque no lo expresen de una forma constructiva. También es importante que sepas que te puedes sentir culpable. Yo me sentía culpable, aunque no era culpa mía, y me sentía tan culpable que muchas veces estuve tentado a darle dinero. Y muchas veces incluso se lo di. La culpa es buena porque significa que te importa y significa que estoy expandiendo mi capacidad de vivir en ese equilibrio, de hacer cosas que realmente funcionan para mí. Y saber que eso no va a funcionar para otras personas también está bien. Consiste en eso. Y me gustaría poder verte ahora mismo porque imagino que estás sintiendo todo tipo de cosas. Puedo escuchar esa historia yo también. Así que vamos a hacer una pausa muy rápido, vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores. Y cuando volvamos tenemos más preguntas de los oyentes y quiero contarte algo sobre tu cerebro y sobre su conexión con complacer a los demás. Quédate con nosotros. Bienvenido de vuelta, soy Alberto Cartier y estamos hablando de agradar a los demás y estoy encantado porque tenemos una pregunta estupenda de una oyente llamada María. Nos dice: hola Alberto, soy María de Pamplona y tengo una pregunta para ti. He aprendido a través de la terapia que uno de mis problemas con el amor propio empezó con un trauma al crecer. Y a través de la terapia he aprendido a liberar mucho de ese trauma y he descubierto más amor propio, aunque a su vez me ha convertido en una persona diferente. He aprendido a crear límites, a poner límites. Y mi pregunta es que me encuentro con los miembros de la familia, con amigos cercanos que han estado conmigo durante la mayor parte de mi vida, muchos de ellos, y no les gusta mi nuevo yo con amor propio. Creo que a veces ven los nuevos límites como un rechazo, como un muro. He escuchado a los miembros de la familia decir que cuando yo digo que eso no va a funcionar para mí, o cosas de ese tipo, es grosero, que no es agradable, que soy inflexible y que soy difícil. Pero me pregunto si otras personas han descubierto que muchas veces cuando entras en un mundo de más amor propio y más autenticidad, siempre es una sensación de rechazo hacia los demás. María, me encanta tu pregunta y en concreto quiero centrarme en la palabra rechazo. Cuando empiezas a ponerte a ti mismo primero, los demás sienten que les rechazas. Sí, sienten que les rechazas. Y ahora voy a hablar un poco de por qué y explicar una conexión realmente interesante entre tu cerebro y la forma en que tu cerebro procesa el estrés o la incomodidad. Y esta tendencia que tenemos a complacer a los demás, a agradar a los demás, a tomar la decisión adecuada para ellos y no para nosotros mismos. Así que vamos a coger el ejemplo que os he contado antes de mi padre y de darle dinero durante años. Yo sabía que no le quería dar tanto. Sabía que estaba descapitalizando la empresa. Y sentía tensión en el cuerpo, porque sabía lo que quería, que era hablar con él sin decepcionarle y dejar de darle dinero. Dejar de darle dinero sin ser el peor hijo del mundo. Y no sabía cómo podía hacer eso. Tenía esa tensión entre lo que tenía, entre hacer que la empresa creciera y tener dinero para mis cosas y el dolor que sabía que podía causarle a mi padre. Y creo que esta incomodidad realmente horrible dentro de mí fue la que evitó que se lo dijera en los desayunos. Yo lo pensaba muchísimas mañanas y lo que me impidió decírselo fue la incomodidad que sentía en el cuerpo. Y esto me lleva a que agradar a otras personas, agradar a los demás, no se trata de ellos, se trata de mí, se trata de mi incapacidad de tolerar esa incomodidad. Muchos de nosotros recurrimos a mantener la paz o a quedarnos callados, a no coger el teléfono, porque estamos aterrorizados de crear más incomodidad en nuestros cuerpos. Y eso está en el corazón de los agradecedores.
No quieren sentir la tensión que sienten. ¿Qué pasa si le molesta a la otra persona? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y eso viene de nuestra infancia. Hay muchísima investigación. Y basado en la investigación, esta incomodidad se siente cuando sabes lo que quieres y estás en desacuerdo en cómo se sentirá la otra persona. Y esa incomodidad es normal. Estamos hechos de esa manera. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros, como seres humanos, estamos diseñados para estar en grupos. Somos seres sociales, estamos diseñados para vincularnos con otras personas, para conectar con otras personas. Cuando sabes que ponerte a ti primero está en desacuerdo con cómo se sentiría la otra persona. Esto, según la investigación del doctor Domínguez, de la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia, el doctor Domínguez dice que evitamos la confrontación. Por eso esta sensación incómoda. Y lo que intentamos es que esa situación incómoda desaparezca. Los escáneres cerebrales demuestran que tu corteza prefrontal participa en la toma de decisiones y la ínsula interior participa en la experiencia de tus emociones y sensaciones corporales. Y muestra que hay mucha más actividad en estas regiones que en otras del cerebro cuando te pasa esto, cuando estás en una situación donde lo que quieres es lo contrario de lo que quiere otra persona. Lo que tú estás experimentando y lo que yo experimentaba en cada momento cuando hablaba con mi padre, cuando quedábamos a desayunar, cuando decía: tengo algo que decirle, que no puedo seguir dándole este dinero, y decía: no puedo hacerle eso, mi padre es maravilloso, me ha estado ayudando en la vida, ¿qué tipo de hijo egoísta de mierda soy yo para pensar eso? Cuando sientes toda esa ola de estrés, hay una disonancia cognitiva, eso es lo que está pasando, hay dos creencias que se están enfrentando, y ese sentimiento incómodo es lo que te hace ceder, es lo que te convierte en un agradador, y por eso es tan difícil. Y espero que entiendas que no se trata de otras personas. Yo como agradador siempre pensaba que se trataba de los otros. No se trata de otras personas. Se trata de ti, de tu incapacidad de tolerar la confrontación o la incomodidad en tu propia mente y en tu propio cuerpo. Y yo también lucho con eso. Por eso es tan importante la autoconciencia. Y por eso quiero volver a la palabra que has utilizado, el rechazo. El rechazo de cuando empiezas a cambiar. Lo que va a pasar es que toda esa incomodidad la has reprimido para mantener la paz, haciendo lo que otras personas querían, diciendo lo que crees que otras personas quieren escuchar, o simplemente haciendo todo lo que los demás quieren que hagas en vez de ponerte a ti primero. Entonces esa incomodidad que estabas reprimiendo ahora aparece. Y en el mundo agradar a los demás funciona, por eso lo hacemos. Así que quiero que lo esperes de nuevo. Tienes que esperar que la gente con la que estás cambiando el comportamiento se sienta mal. Deja que se sientan como se sientan, decepcionados, tristes, lo que sea, porque empiezas a cambiar y empiezas a tomar decisiones que van en contra de las expectativas de alguien. A lo mejor les dices a tus padres: mira, no voy a ir en Navidad, o no voy a ir en Año Nuevo, o no vamos a ir estas vacaciones. Todo lo que produce esa confrontación entre lo que tú quieres y lo que quieren los otros va a provocar esa incomodidad. Y quiero decirte otra cosa, también puedes utilizar un poco de empatía. Cuando empiezas a tomar esas decisiones, te pones tú primero. Y la gente cree que no les quieres cuando les dices que no voy a encontrarme contigo en este sitio, o que no vamos a seguir en fin de año haciendo una fiesta como hacemos los últimos 10 años, porque ahora estoy comiendo súper sano y no bebo y no hay nada allí que yo pueda hacer. Porque están acostumbrados a que hagas ciertas cosas, así que si no las haces, eso es rechazo. Y es rechazo porque no cumple sus expectativas, igual que yo me siento rechazado cuando no cumple mis expectativas. Y ellos pueden sentirse así y yo puedo sentirme así. Y aún así podemos seguir queriéndonos. Así que ahora entiendes la ciencia. Y ahora vamos a ver otra llamada de otra oyente llamada Ana. Porque María hablaba del rechazo y ha hablado de las reacciones de las personas. Ana nos cuenta: hola Alberto, me llamo Ana. Acabo de ver tus historias y he pensado enviarte una pregunta que tengo que me ha estado dando vueltas. Me considero una persona independiente y muy disciplinada en lo que hago, pero eso me lleva a vivir una vida que es muy diferente de la mayoría de las personas con las que me rodeo. Así que supongo que la pregunta es más sobre cómo perfeccionar esa disciplina y seguir viviendo la vida que sabes que deberías estar viviendo incluso cuando otros no lo entienden. Gracias. Ana, muchas gracias por esta pregunta, porque estás cometiendo un error que todos nosotros cometemos cuando empezamos a vivir una vida que realmente está alineada con lo que queremos hacer. Todos los que están a tu alrededor en este momento han estado contigo durante todo este tiempo. Han estado contigo en el camino de la vida durante todos estos años, pero no tienen ni idea de cómo es tu vida diaria, de cómo va a ser tu futuro, porque no están viviendo el mismo tipo de vida. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cuando esto sucede y cuando empiezas a hacer cambios deliberados a nivel de salud, a nivel de lanzar un negocio, a nivel de todo esto, y cuando estás cansada de tener un círculo social donde la gente es muy cotilla o estás buscando el significado de la vida, no tienes por qué deshacerte de esas personas, pueden seguir estando en tu vida y seguirán parte del resto de tu vida, pero nunca van a entender lo que está pasando, porque no viven tu día a día. Y un error muy importante que veo que comete la gente es que cuando hacemos cambios importantes recurrimos a nuestros amigos y familiares en busca de consejo, y resulta que nuestros amigos y familiares no tienen ni idea de por lo que estamos pasando. Por ejemplo, hay muy pocas personas en el planeta que realmente entiendan a qué me dedico yo. Puedo contarlos con los dedos de una mano cuando se trata de hablar en público, de dar formaciones, de presentar un podcast, de presentar el podcast que más está creciendo en este momento, de ser emprendedor,
de tener seguidores en las redes sociales, de tener una pareja estable. Las personas que entienden la presión que tengo, el impacto que estoy haciendo, las metas, las esperanzas, los sueños, las frustraciones, son muy pocas. Mi pareja no lo entiende. Ella no está en este mundo. Y mis amigos tampoco lo entienden en general. Si quiero que alguien realmente lo entienda, tengo que coger el teléfono y llamar a alguien que esté haciendo algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Y te estoy contando todo esto porque cuando se trata de agradar a los demás, cuando se trata de ponerte a ti mismo primero, la forma en la que sigues creando disciplina es doble. Por un lado tienes que ser súper intencional. Por un lado tienes que ser súper intencional al buscar más personas en tu vida, a través de grupos de mastermind, a través de seguir a ciertas personas en redes sociales, a lo mejor de clases online, yendo a diferentes eventos para encontrar gente que esté haciendo lo que tú estás haciendo, porque ellos te van a entender y ellos te van a apoyar. Y tienes que dejar de buscar validación de las personas que están a tu alrededor, porque no están haciendo esto. Y te quiero decir una cosa más, ¿por qué te importa lo que piensan? Ya has dicho que eres independiente, ya has dicho que te estás poniendo primero. ¿Por qué buscarías validación o consejo de gente cuyas vidas no querrías cambiar por la tuya? Deja de pedir esas cosas a la gente que no está cualificada, que no tiene la vida que tú tienes. Deja de pedirles que validen tu felicidad o que validen tus decisiones. Eres tú quien tiene que validarse a sí mismo, tomando decisiones que funcionen para ti. Deja de buscar validación en otras personas, especialmente las personas que ni siquiera se entienden a sí mismas o entienden lo que estás haciendo. Así que empieza a buscar personas que hayan hecho los cambios que tú quieres hacer, los valores que tú quieres tener. No solo te van a entender, sino que van a entender para qué lo haces. Y además van a tener la confianza, y van a tener la historia personal, y van a tener la experiencia para animarte. Hemos visto muchas cosas y creo que estás empezando a darte cuenta de que esto de agradar no es agradar a los demás. Es un tema de mi autoconciencia, es un tema de mi capacidad de captar estos momentos en los que surgen esos sentimientos incómodos y tolerarlos. Se trata de mi capacidad de saber que habrá momentos en mi vida en los que tomaré decisiones que van a decepcionar a las personas a las que quiero. Y que puedo dar espacio a las dos cosas. Habrá momentos en mi vida en los que buscaré un cambio en mi estilo de vida que nadie a mi alrededor va a entender, que nadie más está persiguiendo. Y tengo que parar esta idea que tengo por defecto de buscar validación y consejo de personas que no entienden lo que estoy haciendo. Cuando aprendas cómo hacer eso, cuando aprendas cómo tomar decisiones que realmente te empoderen a largo plazo, tu vida va a cambiar, va a tener más significado, va a ser más rica y más profunda y vas a sentir más control en tu vida. Y sé lo que estás pensando ahora mismo, sé que esto es lo que estás pensando. Alberto, quiero esto. Pero si soy el tipo de persona que nunca se ha puesto a sí mismo primero, ¿cómo coño lo voy a hacer? ¿Cómo voy a saberlo si no sé hacerlo? ¿Cómo puedo ponerme con esto? Así que déjame decirte algo. Primero tienes que volver al principio y ser consciente de ti mismo. Y tienes que ser deliberado sobre la definición de persona en la que te estás convirtiendo. Vamos a escuchar esta última pregunta de un oyente del podcast llamado Antonio. Nos dice: hola Alberto, soy un gran fan, te escribo desde Irlanda. Mi nombre es Antonio. Soy cantautor y hay algo con lo que estoy luchando muchísimo, que es: tengo miedo de mostrarme como mi verdadero yo auténtico a todas las personas en todo momento. Así que cualquier consejo sobre esto sería increíble. Para mejorar, para hacer esto, para tener la confianza, para ser mi verdadero yo auténtico todo el tiempo. Eso sería genial. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias por tu honestidad y por tu sinceridad. Y voy a hacer algo un poco provocativo. Has dicho varias veces las palabras mi verdadero yo auténtico. Y quiero que te pares y te preguntes si sabes quién eres, si sabes lo que significa cuando dices mi verdadero yo auténtico. Y el motivo por el que te pregunto esto es porque creo que la mayor parte de la gente no lo sabe. Creo que queremos ser nuestro verdadero yo auténtico, pero ¿eso qué significa? Porque durante toda tu vida, la familia, la religión, la comunidad en la que vives, te ha estado diciendo cómo se supone que tienes que ser. Así que te voy a enseñar un ejercicio súper importante que te puede ayudar a descubrir quién eres. Pero primero quiero que escuchemos unas palabras de nuestros patrocinadores que nos permiten traer este podcast a coste cero. Escúchales con cariño, porque sin ellos no lo podríamos hacer. Y puedes aprovechar además para compartir este episodio con alguien que sepas que está pasando por todo esto de agradar, por alguien que consideres que es un agradador de primera magnitud, por alguien que sepas que no se está poniendo primero. Este episodio le va a ayudar a empezar a ponerse primero. Nos vemos en un minuto. Bienvenido de vuelta, soy Alberto Cartier y te voy a dar directamente el ejercicio para descubrir quién eres. Quiero que imagines que eres un guionista y estás a punto de escribir una película sobre tu yo real. Vas a escribir la descripción del personaje y vas a describir un día en la vida de tu personaje. Vas a eliminar el país en el que vive, la religión con la que ha crecido, la familia que tiene, las historias que se está contando a sí mismo, la presión que siente, el problema de decepcionar. Y vas a escribir la historia de un día en la vida de este personaje. De quién es en esencia. ¿Dónde te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? ¿Dónde vives? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué te encanta hacer? ¿Con quién te ríes?
Y este es un ejercicio muy importante porque luego recuerda que te he dicho que los agradadores tienen un equilibrio. Este equilibrio empieza conociéndonos realmente. Y si no sabes realmente quién eres, porque siempre te han dicho quién tienes que ser, y has pasado tu vida sintiendo que no haces nada más que conformarte, este paso es muy importante. Y tienes que darlo porque los agradadores, en esencia, creen que no son suficientemente buenos. Y creen que no son suficientemente buenos y por eso tienen que agradar a otras personas para que les quieran. Y con todo lo que hemos hablado puedes empezar a cambiar esto. Pero realmente tienes que dar los pasos, tienes que sentir la curiosidad por quién eres de verdad. Es la idea de que tengas una conversación como la que yo tuve con mi padre, o que le digas a alguien que no vas a ir a comer porque estás cansado, o a cenar porque estás cansado, y esa sea la verdad. O que digas, no, no te voy a volver a dejar el coche porque ya no le dejo el coche a nadie. Y eso te va a hacer sentir incómodo. Y te voy a dar otra herramienta que puedes empezar a utilizar ya, y es la herramienta de la pausa. Es una herramienta de cuando alguien te pida algo, en vez de decir que sí, o en vez de decir que no, lo vas a cambiar por una pausa, vas a decirle, vale, me lo pienso, deja que mire mi agenda y te digo algo. Cuando cambias tu sí a una pausa y ganas algo de tiempo, vas a sentir un poco menos de presión. Por ejemplo, si alguien te dice que vayas a esta fiesta y tú no quieres ir a esa fiesta o a esta cena y tú no quieres ir a esa cena y le dices, vale, miro la agenda, tienes ese tiempo y a lo mejor 20 minutos después le puedes enviar un correo electrónico diciendo, oye, muchas gracias por la invitación, pero estoy ocupado, enviar un mensaje de texto diciendo que no, que es si ves que es demasiado difícil decírselo en persona. Pero pasar de sentir la presión de decir que sí a darte una pausa te va a permitir que lo cambies. Y eso es lo que quiero que practiques. Porque si dices, vale, ya te diré algo, déjame pensarlo, tienes tiempo para calmar todos esos sentimientos incómodos. Porque recuerda que no se trata de la otra persona. Se trata de que tú no eres capaz de tolerar la incomodidad que aparece y quieres que desaparezca inmediatamente y por eso dices que sí. Así que cámbiala por una pausa, cambia ese sí inmediato en una pausa y te vas a encontrar algo de paz. Y ahí es donde vas a encontrar ese equilibrio. En resumen, agradar a la gente no se trata de las otras personas, se trata de ti. Así que date cuenta cuando aparece esa incomodidad. Encuentra la fuerza para sentir esa incomodidad, porque esa incomodidad ahora está haciendo algo que no te sirve. Cuando tienes la capacidad de reconocer esto y tienes la capacidad de decir que no, que simplemente no me voy a alinear, no voy a hacer lo que tú quieres, significa que estás a cargo de tu vida, eso fortalece tu autodisciplina, eso mantiene tus metas y tu felicidad. Y puedes hacerlo más fuerte para que cambien patrones y hábitos que no te sirven, porque cuando no dices que sí, estás diciendo que sí a otras cosas. Cuando dices que no, te estás diciendo que sí a ti. Estás diciendo que voy a hacer lo que me funciona a mí. Y vas a saber que la otra persona puede estar decepcionada contigo, pero que te va a querer igual. Y sobre todo que tú te vas a querer un poco más. Porque cada vez que te dices que sí a ti, te estás demostrando a ti mismo que mereces ser feliz, que mereces tener apoyo. Y estás diciendo las cosas que funcionan para ti. Así que empieza a decir que no, empieza a tolerar la incomodidad. Cambia tu sí por una pausa. Y vuelve a ponerte a cargo de tu felicidad, de tu vida. Empieza contigo, porque siempre, siempre, siempre empieza contigo. Y sé que lo puedes hacer y quiero que lo hagas. Y no tienes que demostrarme nada, tienes que demostrártelo a ti mismo. Así que hoy, cuando esas emociones incómodas aparezcan y tengas que hacer ese equilibrio, hazlo por ti. Y recuerda que en caso de que esa persona esté decepcionada, recuerda que tu amigo Alberto Cartier te quiere. Y creo en ti, y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Así que ve y hazlo. Hablamos en unos días.